Vamos ahora nosotros a conversar con el doctor Víctor Suárez, está con nosotros ya en la cabina, él es el jefe del Instituto Nacional de Salud, el INS, a propósito de esta nueva variante de la viruela símica, como se conoce a la Mpox, o viruela del mono también, se le ha denominado así a esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la comunidad internacional para tener atención sobre los síntomas, porque se han registrado algunos casos que llaman a tener alerta especial. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes por la entrevista y para poder informarles al respecto sobre esta enfermedad que ha generado una alerta de emergencia sanitaria de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tanto más que usted, además de ser director del Instituto Nacional de Salud, es un infectólogo de San Marcos, pero ha hecho estudios de salud pública en la Universidad de Amberes, en Bélgica, país que colonizó el Congo durante largo tiempo, y es en el Congo, a lo largo de la cuenca del río Congo, que ha nacido esta enfermedad, que fue identificada ya en los años 50, aparentemente transmitida a partir de monos a niños y a través de ellos a adultos. La buena noticia, tengo entendido, es que no se contagia por la respiración, se contacta por un contacto estrecho con las llagas de esta enfermedad, que se sitúan sobre todo en zonas sexuales, genitales, quiero decir, y perianales. Así es. La viruela del mono, o viruela símica, como se le conoce en castellano, o Mpox en inglés ahora, es una enfermedad o un virus que se identificó primero en los años 50, como dices, en monos que procedían de la República Democrática del Congo, y los primeros casos humanos aparecieron en los años 70 en este país, y de ahí se ha ido expandiendo. Es posible una transmisión respiratoria, pero es de muy bajo riesgo, no es importante. La principal forma de transmisión de esta enfermedad es a través del contacto estrecho, el contacto cercano, que usualmente se puede dar durante las relaciones sexuales, precisamente, ¿no? Pero el mecanismo es el contacto cercano con la piel, por la presencia de estas lesiones vesiculosas con abundantes secreciones. Ahora, se dice que incluso que la nueva variante, que es sobre la que llama la atención la Organización Mundial de la Salud, es más contagiosa que la que se conocía, y que el contagio no es solamente a partir de un acercamiento sexual, sino también, por ejemplo, de compartir prendas íntimas o incluso sábanas, ¿podría ser? Sí, el problema con esta enfermedad es que el paciente va a generar bastantes secreciones en las lesiones, porque son vesículas con un contenido líquido, y si esas vesículas se pueden romper y son ricas en virus. Entonces el paciente, si no tiene una adecuada higiene, va a poder tener esas secreciones en todo su cuerpo y por tanto contagiar a alguien que tenga un contacto cercano, estrecho, prolongado con otra persona, incluso de la misma familia, ¿no? Entonces es una forma importante de transmisión. Ahora, han aparecido unas nuevas variantes, como dice, esa ha sido la declaratoria de emergencia, porque hasta el momento se conocía básicamente la transmisión del clado 1A que se conocían, que estaba en África, en República Democrática del Congo, y el 2B, que era el que llegó acá a Europa y América. Y ahora apareció otro, que es el 1B. Este 1B tiene el problema que es aparentemente más transmisible que los existentes y más virulento, es decir, con mayor capacidad de producir enfermedad grave o muerte que los anteriores que existían, ¿no? Y por Doctor Suárez, yo le ruego que nos dé unos instantes para asumir estas informaciones que nos está dando. Vamos a dar una pausa, después de la cual quisiera que desarrolle qué otras particularidades tiene esta variante, pero sobre todo que nos explique cuán preparados estamos y qué seguridad tenemos de que no nos va a pasar lo mismo que con el COVID, donde nuestra performance fue lamentable. Queremos saber si estamos equipados en materia de vacunas, porque las existen para esta enfermedad, de materias de terapia, de camas UCI y de recursos humanos, porque hay una crisis en el sector salud y un malestar particular con el serum, como usted sabe. Quisiera que nos diga si estamos preparados para hacer frente a esta nueva variante. Nos lo dirá después de una breve pausa, por favor. En este caso han actuado con la severidad que se imponía. Retomamos nuestra entrevista con el doctor Víctor Suárez. Sí, estábamos hablando sobre esta nueva cepa, sobre la que advierte la Organización Mundial de la Salud de esta enfermedad conocida como Mpox o viruela símica, ¿no? El punto es que decíamos, en efecto llegó aquí, pero una variante anterior. Esta nueva, sobre la que se ha alertado, que es noticia hoy por hoy, no está registrada en el país. Y Fernando estaba preocupado porque, con razón, decía, a veces no le prestamos atención a estas noticias, nos parecen lejanas, que no va a llegar la enfermedad, pero de pronto, como ocurrió con la COVID-19, llegó. Y vaya, ¿cómo llegó?
Totalmente. Esta nueva variante, por el momento está confinada solamente en África. Hay un caso en Suecia que se ha reportado, pero es una persona que viajó a África y que probablemente ahí se ha infectado, ¿no? No se ha documentado todavía que haya transmisión en Europa. Pero recordemos que el brote en el año 2022 fue precisamente así, ¿no? Un brote en África. Por unas circunstancias aparecieron los primeros casos en Europa y luego se empezó a expandir a Norteamérica y luego bajó a Sudamérica, ¿no? Entonces, el riesgo está latente en que pueda seguir ese mismo camino esta nueva variante, porque aparentemente es un poco más transmisible. Y de hecho todavía tenemos casos de viruela símica o mpox aquí en el país. Por lo tanto, es una oportunidad para hacer recordar a la población la forma de prevenir esta enfermedad, que es básicamente evitar el contacto con personas que puedan tener ese tipo de lesiones, y reducir las conductas de riesgo, como es tener un alto número de parejas sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad para prevenir, para evitar y estar preparados para un eventual riesgo que pudiera haber a futuro, ¿no? Doctor Suárez, ¿estamos preparados en el Perú en términos de personal médico, en términos de vacunas y en términos de conocimiento de la terapia para esta enfermedad que en principio es curable si se diagnostica a tiempo y si hay un médico cualificado? Así es. A raíz de la epidemia que hubo en el año 2022, se realizó bastantes entrenamientos y capacitación al personal de salud para que pudieran reconocer la enfermedad tempranamente. Se prepararon agentes comunitarios para que trabajaran en los grupos de riesgo, informaran sobre esta enfermedad y pudieran acudir tempranamente a los establecimientos de salud. Y la enfermedad, como dicen, es una enfermedad relativamente benigna en el sentido que son lesiones en la piel que con un buen cuidado no deberían complicarse. Obviamente hay algunos grupos de riesgo que tienen mayor probabilidad de complicarse, que son pacientes inmunosuprimidos, personas viviendo con VIH que no están recibiendo terapia antiviral. Con eso sí hay que tener un especial cuidado para que no se vayan a complicar, que es lo que sucedió en el año 2022. Entonces, el personal médico ya está entrenado en identificar esos grupos a partir de esta experiencia que hemos tenido y están en ese sentido. ¿Hay vacunas en el Perú? Hay vacunas en el Perú. El Perú fue uno de los pocos países en Sudamérica que tuvo acceso a la vacuna. De hecho, Brasil, Chile, Perú y Colombia, a través de un ensayo clínico, lograron el acceso a las vacunas a través de la OPS. Recordemos que esta es una vacuna que tiene un solo productor a nivel global con una capacidad de producción muy limitada. ¿Qué es quién? Es un laboratorio nórdico, se llama Nórdico, que tiene esta producción en Europa. ¿Y cómo se explica que un solo laboratorio es el único que produce esta vacuna? Es que existen lo que conocemos como las enfermedades huérfanas. Son enfermedades muy localizadas en países de muy bajos ingresos y que la industria farmacéutica en general no invierte en investigación para desarrollar nuevas vacunas o producir más vacunas. Y esta enfermedad justamente califica en ese grupo, ¿no? Entonces, las vacunas se lograron acceder a través de las negociaciones que hizo OPS a nivel internacional y en este momento la OMS, a raíz de esta alerta que ha dado, está impulsando que haya una mayor producción de vacunas. Pero por el tipo de transmisión, que es básicamente en grupos de riesgo, no se recomienda tampoco una vacunación masiva, ¿no? No es como el COVID, que hay una transmisión aérea, que si estamos, por ejemplo, aquí sentados en este momento, podríamos contagiarnos por la enfermedad. La viruela del símica o mpox no tiene ese comportamiento, por tanto no es necesaria una vacunación masiva, pero sí algunos grupos de riesgo especialmente, y tratan de focalizarlos. Incluso las últimas recomendaciones de OPS, OMS son vacunar a los contactos cercanos de aquellos casos que han sido identificados, ¿no? Si se identifica un caso en este momento, tengo un rango de tiempo, más o menos hasta 4 días, para vacunar a los contactos cercanos y así cortar la transmisión, ¿no? Y evitar que este clúster, este conglomerado de casos siga aumentando. Así es. Tenemos el instrumental genético que nos permita identificar el tipo de cepa, que esperemos que no, pero puede suceder, y que llegue al Perú. Sí. Totalmente. A partir del brote de 2022 se implementó en el país primero el diagnóstico de esta enfermedad a través de pruebas moleculares, incluso se descentralizó a las regiones para que pueda hacer diagnóstico no solo en Lima, sino en regiones, y aparte de eso se implementó lo que conocemos como la vigilancia genómica, es decir, realizar el secuenciamiento del virus para identificar qué variantes, qué clados son los que están circulando en el país. El último reporte que hemos tenido, generado justamente hace una semana, identifica que el único que está existiendo en el país es el mismo del 2022, el 2B, o sea,
el nuevo clado, el nuevo variante que está circulando en África, en República Democrática, no ha llegado al país. Pero tenemos que estar alertas. Doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Nos alivia saber que tenemos el instrumental genético y el personal cualificado para identificar el tipo de cepa que puede ser y saber actuar frente a esto. Muchísimas gracias, doctor Suárez, y mucha paciencia con su trabajo. Gracias, doctor, por estar con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado. Son ya las 10 en punto de la mañana. Nos vamos, se quedan en compañía de Encendidos. Sigan, por favor, en la programación de RPP, La Voz de todo el Perú, y que tengan un gran fin de semana. Buenos días.